Resulta, resulta fascinante visualizar la siguiente escena. A ver, cuéntame. Bueno, imagina un escenario sencillo, quizás improvisado en el salón principal de un colegio. O digamos en el anexo de una iglesia. Exacto. Iluminado con esas luces modestas y envuelto en ese eco inconfundible de un espacio lleno de familias que murmuran, ¿no? Claro, el típico ambiente antes de una obra escolar. Sí, tal cual. Y sobre las tablas se está representando la parábola del buen samaritano. Una historia bastante clásica para esos contextos. Totalmente. Y en un momento determinado, entra a escena un niño guatemalteco. Me imagino que con un papel importante. Pues su papel está lejos de ser el del héroe de la historia. Le ha tocado interpretar al levita. Ah, el personaje bíblico que pasa de largo. Ese mismo, el que observa al hombre malherido, tirado en el camino y, según el relato, sin inmutarse, sigue su camino. Una actuación que requiere, cierta indiferencia. Claro. Sin embargo, este niño, al ver a su compañero de reparto tendido en el suelo fingiendo dolor, tiene una reacción imprevista. ¿Qué hace? Hace un gesto instintivo, una mueca peculiar que definitivamente no aparecía en ninguna línea del guión. Rompiendo el personaje por completo. Sí, y como respuesta a ese leve movimiento, el público estalla en una carcajada sonora. Esa reacción del auditorio marca una ruptura interesantísima con la formalidad de una obra moral. Es que fue instantáneo. Es una conexión genuina, no planificada, que altera por completo la dinámica de la sala. Y esa misma risa, ese sonido colectivo rebotando en las paredes del salón, fue el detonante de una chispa inmediata en la mente de ese niño. Me imagino el impacto de escuchar a toda una sala reaccionar a algo que tú hiciste. Exactamente. Años después, él mismo relata lo que atravesó su cabeza en esa fracción de segundo. Y bueno, sus palabras resultan sumamente reveladoras. ¿Qué fue lo que pensó? Él pensó, y cito, «Amo esto. Amo actuar, amo estar en el escenario, y esto es lo que quiero hacer». ¡Wow! La revelación absoluta. De que quería ser un artista escénico. Y el camino que ha recorrido desde ese momento está lleno de un esfuerzo monumental y un aprendizaje incesante. Una trayectoria que no fue nada fácil, supongo. Para nada. Todo este trayecto vital lo estamos desempacando de un artículo de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Una fuente increíble para este tipo de perfiles. Sí. Se trata de la historia del actor, director, dramaturgo y productor migrante guatemalteco Emanuel S. Loarca. Un artista con muchísimas facetas. Así que bien, vamos a desempacar esto, porque las capas de esta historia abarcan mucho más que el arte dramático. Lo fascinante aquí es cómo ese microsegundo de interacción espontánea define la trayectoria de una vida entera. Definitivamente. Y no desde la búsqueda del prestigio, sino desde la necesidad pura de comunicación. Al arrancar una sonrisa con un gesto mínimo, este niño comprende que posee la capacidad de alterar la atmósfera emocional de una habitación. Es descubrir un superpoder en cierta forma. Exacto. Y a lo largo de su carrera, se hace evidente que este descubrimiento temprano cimentó su visión del teatro como un lugar sanador. Un refugio. Sí, y esta cualidad curativa del arte no se limita a la catarsis del espectador que observa desde la butaca, sino que opera fundamentalmente sobre el propio artista, que entrega su historia. ¿Y esa necesidad de buscar sanación a través del escenario? Pues cobra un peso abrumador cuando analizamos los motivos reales de su viaje a los Estados Unidos. Porque no fue el típico sueño americano. No, para nada. La migración de Manuel a los 10 años no encaja en esa narrativa tradicional planificada con esperanza. Su salida de Guatemala fue una consecuencia cruda y directa de la violencia, extrema. Una realidad que, lamentablemente, comparten muchos. La situación llegó a un punto insostenible. Su madre fue amenazada con una pistola en 2 ocasiones distintas. 2 veces. Eso cambia por completo la perspectiva de seguridad de una familia. Ese nivel de peligro inminente la obligó a tomar la decisión drástica de huir hacia el norte para salvaguardar la vida de todos. Hay una distinción sociológica vital en este punto. A ver, explícanos eso. Existe una brecha abismal entre la migración voluntaria, que nace de la búsqueda de oportunidades económicas o profesionales, y la migración forzada. Claro, la que nace del instinto de supervivencia. Exactamente. Emanuel llega a un país extranjero a los 10 años, cargando con el peso psicológico de un exilio que él jamás eligió.
Y esa falta de agencia sobre su propio destino hace que sus reflexiones sobre aquella época sean particularmente conmovedoras. ¿Qué cuenta sobre esos primeros años? Él confiesa: yo no quería venir, yo quería quedarme con mi abuela en Guatemala. Es que para un niño de 10 años, su entorno lo es todo. Su barrio, su familia extendida, sus costumbres, representan el universo entero. Ser arrancado de ese núcleo para aterrizar en un entorno donde el idioma, el clima y los códigos culturales son un misterio indescifrable, supone un choque emocional de proporciones monumentales. Un choque durísimo. Pero me pregunto, ¿cómo logra un adolescente procesar que el arte, que fue su salvación emocional, sea visto como una amenaza por la misma persona que le salvó la vida al sacarlo de Guatemala? Es una paradoja psicológica muy compleja. Porque la madre se oponía. Sí. Su madre, que había arriesgado absolutamente todo para huir de la violencia física, era una mujer de convicciones evangélicas que albergaba un terror profundo hacia el mundo del espectáculo. Un choque de visiones del mundo. Totalmente. Desde la perspectiva de una madre sobreviviente de trauma, el ambiente artístico estaba intrínsecamente ligado a los vicios y la perdición. Empujar a su hijo hacia el arte se sentía, para ella, como lanzarlo a un nuevo tipo de peligro. O sea, ¿ella lo veía como una amenaza para su bienestar moral y físico? Claro. El adolescente se ve entonces atrapado entre la gratitud inmensa hacia la madre que lo protegió y la necesidad vital de alimentar su propia identidad a través del escenario. Y esa tensión interna lo obligó a reprimir su vocación temporalmente. Tuvo que esperar. Tuvo que acumular paciencia hasta alcanzar la mayoría de edad para finalmente establecer sus propios límites. Un momento crucial. Y declara: es mi decisión, no me pueden parar. Una verdadera declaración de independencia. Sin embargo, superar la barrera familiar solo lo puso de frente contra una barrera estructural aún más imponente. El tema legal, supongo. Exacto. Al ser un migrante indocumentado, el acceso a la educación universitaria formal o a los conservatorios de actuación tradicionales era una imposibilidad matemática. Las puertas se cierran automáticamente. Las cuotas eran prohibitivas y la falta de un estatus legal cerraba cualquier posibilidad de optar por becas o financiamiento. Si conectamos esto con el panorama general de las políticas migratorias y la educación, se hace evidente cómo el sistema institucional descarta sistemáticamente talentos brillantes por cuestiones puramente burocráticas. Es una pérdida de talento increíble. Definitivamente. Sin embargo, la historia del arte está cimentada sobre las espaldas de quienes, al encontrar la puerta principal cerrada con candado, se dedican a buscar una ventana o una puerta lateral. Y esa puerta lateral providencial resultó ser el Teatro Rodante Puertorriqueño en Nueva York. Una institución legendaria. Un proyecto con un valor histórico invaluable, diseñado precisamente para llevar el arte a los barrios y ofrecer formación a una comunidad latina marginada de los circuitos académicos elitistas. Una escuela muy accesible. Fue en este espacio donde Emanuel encontró no solo un refugio contra la hostilidad de la inmensa ciudad de Nueva York, sino también el rigor y la disciplina técnica que exige la construcción de un actor profesional. El Teatro Rodante Puertorriqueño fue fundamental, porque operaba bajo la filosofía de que el arte pertenece a la comunidad. Para un joven lidiando con el estrés crónico de la adaptación y la indocumentación, este espacio se convirtió en un ecosistema seguro. Un lugar donde finalmente pertenecía. Allí reafirmó esa idea primigenia del teatro como fuerza sanadora. Sin embargo, la dinámica de este nuevo hogar también lo empujó hacia un dilema identitario. Un dilema muy común, de hecho. Que pone de manifiesto cómo la industria del entretenimiento en Estados Unidos procesa a las minorías. Ese dilema es crucial para entender su evolución artística y personal. Dentro de esta compañía teatral existía la presunción generalizada de que Emanuel era de origen puertorriqueño. Algo muy frecuente en Nueva York, asumir el origen por el contexto de la compañía. Y la situación alcanza un punto de quiebre cuando le asignan un personaje neoyorquino de ascendencia boricua. ¿Y qué hace él? Él acepta el reto actoral. Afirma que está preparado para interpretarlo, porque es actor, pero hace una pausa para defender su origen real frente a sus compañeros y directores. Un riesgo enorme en ese momento de su carrera. Con total firmeza aclara: no, soy de Puerto Rico, soy de Guatemala. Analizar ese momento desde la teoría sociológica de la asimilación frente a la integración
Resulta fascinante. Es que la industria tiende a generalizar, ¿no? Totalmente. La industria del entretenimiento tiende a tratar a las comunidades latinas como un monolito, asumiendo que todos encajan en un molde caribeño o mexicano, dependiendo de la costa en la que se encuentren. Nueva York o Los Ángeles. Exacto. Corregir esa percepción y reclamar una identidad centroamericana específica es un acto disruptivo. A corto plazo, esta afirmación de dignidad tuvo un costo profesional alto. Me imagino que hubo repercusiones. Claro, dejó de encajar en las narrativas exclusivas de la compañía y enfrentó un rechazo palpable, perdiendo oportunidades valiosas de subir al escenario. Ese rechazo, aunque doloroso, actuó como un catalizador en su vida. Lo impulsó a crear algo nuevo. Esa exclusión sembró en él la necesidad innegociable de construir una plataforma donde la identidad guatemalteca fuera el centro de la narrativa. Y no una anomalía que incomodara a los directores de casting. Pero claro, mientras esa visión tomaba forma en su mente, la realidad material exigía pagar el alquiler. La vida del artista emergente. Esto nos lleva a la etapa de la pura supervivencia en la ciudad. Trabajar largas jornadas como mesero y bartender se convirtió en la norma. Oficios clásicos para poder audicionar. Oficios que, según él mismo señala, otorgan la flexibilidad indispensable para abandonar la barra a mitad de la tarde y correr hacia una audición en cualquier parte de la ciudad. Es la infraestructura invisible que sostiene el mundo del arte. Esa resiliencia forjada en la incertidumbre laboral es lo que separa a quienes idealizan la actuación de quienes realmente la asumen como un oficio de trinchera. Y esa mentalidad de trinchera se hace súper evidente en las audiciones y trabajos que aceptaba. Hay historias muy curiosas de esa época, seguro. Sí, existe una anécdota fantástica sobre un proyecto de video industrial. Estaba enfocado en la tuberculosis. La tuberculosis. Sí, y su gran despliegue dramático en esa producción consistió en toser ininterrumpidamente durante horas frente a la cámara. Trabajos que nadie ve glamurosos, pero que curten al actor. Pero esa tenacidad es la que eventualmente abre paso a ligas mayores. Llega un casting, obtiene un papel y resulta ser para la aclamada serie Sex and the City. Un salto gigantesco. Lo verdaderamente revelador es que en ese momento, Emmanuel desconocía por completo el prestigio de la cadena HBO. No tenía idea de dónde se estaba metiendo. Para él, no se trataba de estatus, se trataba simplemente de ejercer su profesión, de actuar. Esa anécdota subraya una ética de trabajo centrada en el proceso y no en el resultado superficial. Mantener el ego a raya permite que un actor se convierta en un estudiante perpetuo de su entorno. Y esta capacidad de absorción queda magistralmente demostrada en una experiencia mucho más reciente. Otra lección de humildad, diría yo. Una experiencia que aplica esa misma mentalidad de trinchera a las altas esferas de la producción televisiva. Emmanuel consigue un papel en The Pitt, otra serie de gran calibre de HBO. ¿Y cuál era el papel? El detalle es que su personaje se encuentra en estado de coma. O sea, no tenía líneas. Exacto. Su labor física consistía en yacer inmóvil en una cama de hospital, escena tras escena, toma tras toma. Donde muchos habrían visto un papel frustrante o tal vez monótono. Emmanuel vio una oportunidad académica invaluable. Utilizó esas horas de inmovilidad obligada para observar con precisión quirúrgica a los actores galardonados que lo rodeaban en el set. Claro, tenía primera fila para verlos trabajar. Se dedicó a estudiar cómo procesaban las notas del director, cómo encontraban su tono de voz y cómo habitaban el espacio. Transformó el silencio de un personaje en coma en una clase magistral de actuación. Extraer conocimiento de la inmovilidad requiere una humildad artística poco común. Él entiende que la técnica se perfecciona no solo en la ejecución, sino en la observación aguda del ecosistema escénico. Es una madurez tremenda. Y toda esta acumulación de herramientas y experiencias, desde el teatro comunitario hasta los gigantescos sets de HBO, convergen en el año 2005. El momento en que decide dejar de buscar espacios prestados y funda su propio universo creativo. Así nace la compañía Teatro Acabal. Un nombre muy poderoso. El nombre elegido encierra una filosofía profunda. Acabal es un nahual maya, una designación que conecta su proyecto directamente con la cosmovisión de sus ancestros en Guatemala. El nahual Acabal simboliza el amanecer, la aurora que disipa la oscuridad. Una metáfora preciosa. Es usar la sabiduría del pasado para iluminar el futuro. Es una declaración de intenciones que estructura
toda la misión artística de la compañía. Y esa misión consistía en llenar un vacío evidente en la escena teatral estadounidense, principalmente contar las historias de la inmensa diáspora guatemalteca. Historias que rara vez llegan a los escenarios principales. Historias con sus propios matices, sus propios dolores y, sobre todo, su propio vocabulario. Reclamar el lenguaje es un eje central de su propuesta. El idioma como resistencia. Él lo defiende con un orgullo inquebrantable al declarar: nosotros decimos chuntua y no chaqueta ni chamarra. Es un detalle que lo cambia todo. Negarse a neutralizar el acento o a modificar el léxico para la comodidad de otras audiencias hispanohablantes es un acto de resistencia cultural potentísimo. Es afirmar que tu forma de hablar importa. El lenguaje es el archivo más fiel de la memoria de un pueblo. Al exigir que la palabra chumpa resuene con dignidad en un escenario teatral de Los Ángeles o Nueva York, está validando la experiencia vivida de millones de migrantes. Les está diciendo que los ve. Les está confirmando que su forma de hablar es legítima y merece ser elevada a la categoría de arte. Esta insistencia en la representación auténtica alcanza una madurez extraordinaria en su obra más compleja. Y aquí estamos hablando de la puesta en escena de La familia de Manuel. Una obra súper ambiciosa. Una obra que aborda frontalmente las dinámicas de la violencia doméstica y los traumas intergeneracionales. Temas muy duros. Y el despliegue actoral que exige esta pieza es monumental. Emmanuel interpreta él solo a 8 personajes distintos en el escenario. 8 personajes. Eso es un reto físico y mental increíble. Transita físicamente entre la madre, el padre, el padrastro y los hermanos en un ejercicio de resistencia brutal. Sin embargo, en medio de esta multiplicidad de voces, existe un personaje que funciona como la brújula emocional de la historia. El ancla de todo el relato. Es el personaje que inaugura y concluye la obra, la figura de la abuela. La elección de la abuela como ancla narrativa responde a un reconocimiento muy íntimo de sus propias raíces artísticas. Este personaje es un homenaje directo a su abuela real. La misma que lo cuidaba en Guatemala. La misma mujer con la que anhelaba quedarse cuando fue forzado a migrar a los 10 años. Es que, al reflexionar sobre su infancia, Emmanuel se percató de que ella fue su primera maestra de actuación. ¿Cómo así? Él observaba reunir a los vecinos del barrio y mantenerlos cautivos con relatos que mezclaban una sabiduría antigua con un sentido del humor brillante. Una narradora nata. El magnetismo que generaba en la vida real es el mismo que el público siente al ver la obra. El vínculo con ella es tan profundo que tras su fallecimiento durante la pandemia, Emmanuel le dedicó una serie web. Un tributo hermoso. Y actualmente se encuentra desarrollando un guión cinematográfico inspirado en su vida. Además, protagonizó un momento de cierre sumamente emotivo recientemente, cuando regresó a Guatemala con un propósito específico y sagrado. ¿Un viaje de retorno? Sí, llevar las cenizas de su abuela de vuelta a su lugar de origen en Santa Rosalía, en el departamento de Saca. Ese retorno para cumplir una promesa filial representa un cierre de ciclo que entrelaza el duelo con la reafirmación de la identidad. Es volver a la semilla. Para un migrante, cada regreso a la tierra natal está cargado de tensiones. Implica confrontar los problemas estructurales que persisten en el país, pero simultáneamente ofrece la oportunidad de reconectar con las texturas más puras de la memoria sensorial. Esas texturas sensoriales que él describe, por ejemplo, como el placer absoluto de comerse 10 o 20 mangos de pache. Un sabor inconfundiblemente guatemalteco. Él menciona que en cada visita necesita recorrer la zona 5 de la capital, el barrio de su infancia, para disfrutar de ese fruto fibroso y jugoso que es tan característico de su tierra. Conectando a través de los sentidos. Son esos sabores y esos rincones los que mantienen intacta la brújula de su propósito. Un propósito que, por cierto, no muestra señales de detenerse. Tiene muchos planes a futuro. Hoy en día divide su tiempo entre la dirección teatral, la escritura y la preproducción de su película. Y cuando se le pregunta por su ambición final, su respuesta es contundente. ¿Qué es lo que busca ahora? Él dice: quiero seguir creando arte, dejar legado a Guatemala. El sueño es lograr establecer una infraestructura que le permita llevar todas estas producciones de vuelta a su país. Para que las historias de la diáspora sean escuchadas en la tierra que las originó. Al sintetizar este recorrido vital, queda clarísimo que Emmanuel Loarca ha transformado la actuación en un ejercicio de conservación histórica. No se limita a interpretar personajes, interpreta el peso de la memoria colectiva
y la complejidad de la identidad migrante. Actúa con corazón guatemalteco. Y todo esto lo hace manteniendo intacto un profundo arraigo. En el fondo, aquel niño que provocó una carcajada accidental al interpretar al levita sigue guiando sus pasos, Totalmente. demostrando que cuando un territorio físico se vuelve inaccesible, la patria puede ser reconstruida y preservada sobre las tablas de un escenario. Es una trayectoria que ilustra de manera magistral cómo la creatividad puede convertir el trauma del desplazamiento en un testamento cultural perdurable. Es la fuerza transformadora del arte. Y nos confirma que la autenticidad es la herramienta más poderosa de un artista. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda, este relato inspirador, lleno de valores en acción, creatividad y un sueño de actuación en teatro, televisión y cine, que se sigue haciendo realidad, proviene en la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Quienes nos escuchan también pueden apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Esta historia nos deja inspirados. Y una pregunta de reflexión. ¿Qué tipo de personaje soy yo en este gran escenario de la vida? Vale la pena pensarlo por un momento. Gracias por la atención y hasta la próxima.